Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, por supuesto, al canal de Filosofía en Marcha, y en esta ocasión vamos a hablar de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, pero que ha realizado sus estudios en Alemania, y nos vamos a centrar acá en su obra La Sociedad del Cansancio, y también aprovecho para mostrarles este pequeño librito también que es La Sociedad de la Transparencia. Y como ustedes ya sabrán, Byung-Chul Han es un filósofo de bastante renombre, ha vendido más de 50.000 copias, por lo que tengo entendido, de La Sociedad del Cansancio, traducido a varios idiomas, y tiene una teoría bastante particular que está centrada sobre todo en la filosofía de Michel Foucault, en la filosofía de Hannah Arendt y también de Giorgio Agamben, entre otros, que van apareciendo. Así que Byung-Chul Han nació en 1959 y nos vamos a centrar en estos conceptos que son la sociedad y el sujeto de rendimiento. Ya saben, por supuesto, que en la caja de comentarios les voy a dejar todos los datos, los links de las redes sociales de Filosofía en Marcha, y también voy a agregar un link de artículos que tengo publicados para que los puedan descargar de manera gratuita, y son artículos y algunos libros sobre Nietzsche, Heidegger y otros filósofos. Así que bueno, La Sociedad del Cansancio fue publicado en el 2010 y La Sociedad de la Transparencia en el 2012. Su teoría filosófica se basa en una reinterpretación, digamos, de la propuesta Foucaultiana de la sociedad disciplinaria o normalizada y de las sociedades de control. Hay un sometimiento de los sujetos mediante una coacción directa de los cuerpos, que después se fue trasladando, ya según Foucault y según Han, a una dominación en el aparato psíquico, en el que el sujeto de rendimiento que propone Han, en este sujeto contemporáneo, se violenta a sí mismo, está en guerra consigo mismo. En este pasaje de la coacción directa sobre los cuerpos a la psiquis, eso ya está en Vigilar y Castigar de Michel Foucault, pero lo que añade ahora Han es que también en esa coacción ya no viene de un sujeto sobre otro, sino de un sujeto consigo mismo. Eso es bastante interesante cómo va a ir analizándolo a lo largo de su pequeña obra. El sujeto de rendimiento, concepto de Han, se cree en libertad cuando en realidad, al igual que el Prometeo encadenado, la relación del sujeto consigo mismo es una relación de autoexplotación. Dice, el dolor del hígado, que en sí es indoloro, es el cansancio infinito. También la metáfora de Prometeo representa el absurdo, ese cansancio y esa insistencia infinita que va a tener el trabajador consigo mismo. La sociedad actual sufre de enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o el síndrome de desgaste ocupacional. El panorama patológico actual no se genera, dice Han, por una negatividad, es decir, dice, la sociedad disciplinaria que propone Foucault actúa una negatividad donde lo otro ejerce una fuerza sobre el yo, sobre uno. Entonces hay una resistencia de ese yo. Pero en este caso, en esta sociedad de rendimiento, en esta sobreexplotación, lo que aparece es un exceso de positividad. Se elimina todo lo otro, todo lo extraño, todo lo que es ajeno a mi yo, a lo que a mí me gusta también, entonces, o a lo que cada uno de nosotros nos gusta. Entonces lo único que hay es positividad, y esto también se va a ver reflejado en el lenguaje. En otras palabras, se elimina la otredad y la extrañeza, y va a hacer una alusión a que, por ejemplo, el turista que recorre el mundo ya no ve lo otro como algo extraño, sino como algo exótico. Entonces también, al cambiar las perspectivas, los matices y el panorama, el punto de vista del que vemos las cosas, ya no aparece lo otro como lo extraño y por tanto como lo peligroso, sino como algo posible de ser, digamos, utilizado, y de lo que uno y a partir de lo que nosotros nos podemos servir de eso.
Eso se debe a que el paradigma también inmunológico del siglo pasado, el cual piensa en un adentro y un afuera, ya no es compatible con el proceso de globalización y tampoco va a ser compatible con este proceso y esta necesidad que van a tener los sujetos de rendir más en su vida laboral. La desaparición de la otredad significa, según Han, que vivimos en un tiempo pobre de negatividad, pero con un exceso de positividad. Y acá dice Han, la violencia parte no solo de la negatividad, sino también de la positividad. No únicamente de lo otro, de lo extraño, sino también de lo idéntico. Es decir, en la época, o digamos en la sociedad disciplinaria que propone Foucault, la negatividad, eso otro, eso extraño, eso ajeno, ejerce violencia, ejerce una coacción, pero eso es de alguna forma más visible y más fácil de identificar. Pero como en el exceso de positividad, en este exceso de autoexigencia, de tener que rendir y de autoexplotación, esa violencia se hace, digamos, de alguna forma más invisible. Frente al idéntico no se fortalecen las defensas y ni siquiera cuando se trata de una sobreabundancia de lo idéntico. Y acá yo pensaba también en esa frase del comienzo de Zaratustra, cuando dice, bueno, Zaratustra tiene sobreabundancia y tiene que salir a vaciar su copa, ¿no? Entonces también como este exceso de positividad, el exceso, digamos, en cualquiera de todas sus formas, digamos, termina siendo perjudicial para las personas, para el ser humano. Al no haber una repulsión, un rechazo o una resistencia inmunológica, el agotamiento, la fatiga y la asfixia se manifiestan como violencia neuronal. No se presupone ninguna enemistad, sino que esta nueva forma de violencia es posible y menos visible en una sociedad permisiva y pacífica. Obviamente, al usar esta metáfora de lo inmunológico, lo que percibe Han es que al ser algo propio, al ser algo que no es impuesto desde afuera, obviamente el cuerpo no ejerce una resistencia inmunológica. Entonces, al ser todo positivo y al aceptar todo, las enfermedades que aparecen o los problemas que aparecen son el agotamiento, la fatiga, la asfixia. Esto también resulta interesante porque después va a aparecer todo el problema de la medicalización y cómo la medicina va a intervenir en el sentido de poder restaurar o reinsertar todo el tiempo, de mantener y sostener al sujeto de rendimiento justamente en el proceso y en la productividad, y va a estar siempre esa medicalización en función de eso. No se presupone ninguna enemistad, sino que esta nueva forma de violencia es posible y menos visible en una sociedad permisiva y pacífica. Y dice, en este tipo de violencia no hay ruido porque no se basa en una prohibición o en una privación, sino en una saturación que exhausta. Cuando se percibe ya uno cuando percibimos esta autoexplotación y que ya no damos más, que estamos fatigados, que estamos exhaustos, que estamos agotados, ya nosotros estamos a punto del colapso. Y esto es producto de la hiperactividad. Dice, ya cuando nos damos cuenta realmente es porque estamos saturados y no tenemos otra alternativa. Mientras la sociedad disciplinaria de Foucault actuaba en espacios y lugares de encierro, tanto hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles, escuelas y fábricas, la sociedad de rendimiento sufrió un cambio psíquico y topológico, es decir, se trasladó ese ejercicio del poder que actuaba en las instituciones y los lugares de encierro a los aparatos electrónicos. Si les interesa Foucault y la sociedad disciplinaria, también en el canal tenemos como 4 o 5 videos sobre Michel Foucault que están bastante interesantes y están centrados también en la obra de Vigilar y Castigar. El control ejercido en las instituciones se trasladó a los aparatos tecnológicos, pero con un refuerzo en el lenguaje, y esto también lo señala Han, que es bastante interesante, donde dice, mientras la sociedad disciplinaria, la sociedad que presenta y analiza Foucault, era una sociedad de la negatividad y de la prohibición, es decir, donde impera la palabra
o se utiliza la palabra no poder, ahí marca el verbo nicht dürfen, y el deber, sollen, en tanto obligación. Ahora se ha instaurado el verbo modal positivo poder, el können. Es un poder sin límites. Ya no te digo vos no podés o vos debés hacer tal cosa, sino que podés hacer tal cosa, vos podés, yo te convenzo de tu capacidad, de que vos no tenés límites. Entonces, en ese cambio del lenguaje, lo que se permite o lo que se logró es alcanzar en el sujeto de rendimiento una mayor productividad de manera más eficaz y más eficiente. Los proyectos, las iniciativas y la motivación reemplazan la prohibición, el mandato y la ley. A la sociedad disciplinaria todavía rige el no, dice Hahn. Según su negatividad, genera locos y criminales. La sociedad de rendimiento, por el contrario, dice Hahn, produce depresivos y fracasados. Ahora bien, nosotros tenemos que comprender que estamos tanto en una sociedad disciplinaria como en una sociedad de rendimiento. O lo que yo entiendo es que, por lo menos en Occidente, no es que todos los países son una sociedad de rendimiento, sino que convivimos con algunos sujetos de rendimiento y otros que únicamente estarían en la sociedad disciplinaria. Porque obviamente en esta diferenciación que marca Hahn vamos a entender que la prohibición están, que los mandatos están, que también entre los sujetos hay locos y criminales, y que también por otro lado hay depresivos y fracasados, y que hay sujetos que pueden ser ambas cosas al mismo tiempo. Entonces la sociedad disciplinaria convive, para que quede claro, convive con la sociedad de rendimiento. La negatividad alcanza límites y bloqueos en la productividad que el esquema positivo del poder hacer supera de manera más eficaz y eficiente. Sin embargo, el poder, o sea, cuando te dicen vos podés, no anula al deber, sino que lo contiene, lo mantiene oculto. Ya no queda explícito ese vos tenés que hacer tal cosa, sino que en el vos podés hacerlo, o sea, está incluido, está oculto por debajo, sigue jugando ese deber hacer. El sujeto de rendimiento necesita estar disciplinado para poder rendir, y esto es lo que decíamos, de que necesariamente para que un sujeto sea productivo tiene que haber una disciplina. La presión por el rendimiento es el mandato de la sociedad del trabajo tardomoderna, dice, y que el hombre depresivo es el animal laborans, retomando la expresión de Hannah Arendt, en tanto animal laborans que se autoimpone que nada es imposible para él, que si no puede con tal cosa, se aqueja y se reprocha a sí mismo de tal modo que se termina agrediendo, se termina, digamos, flagelando. Dice Hahn, el sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. La autoexplotación es más eficaz en la medida que está acompañada de un sentimiento de libertad. Yo me creo libre, me creo mi propio jefe, entonces trabajo con mis tiempos, con todo, pero el mercado laboral es tan competitivo que me termina autoimponiendo un montón de condiciones y no hay nada peor que ser el propio jefe, digamos, en algún punto, porque sos el verdugo más cruel. Todo el tiempo te estás exigiendo hacer algo nuevo y en la conciencia, digamos, te estás jugando el hecho de que si mientras vos estás descansando o te estás tomando un tiempo para el ocio, en realidad lo que está pasando es que otro que hace lo mismo que vos está trabajando, puede estar trabajando y produciendo en ese momento, entonces vos vas perdiendo, digamos, competitividad. El animal laborans tardomoderno que analiza Hahn no renuncia en ningún modo a su individualidad ni a su ego para consumarse, digamos, trabajando en el proceso vital anónimo de la especie. Lo que le importa al animal laborans, en otras palabras, es que su cara, que su imagen, que su figura resalte por encima de todos los demás que están compitiendo al igual que él. Entonces, digamos, no hay una idea de lo común o de la comunidad, sino que lo que
se impone todo el tiempo es esta individualidad, esta competitividad. Esto es también bastante interesante como lo ve Han, porque después en el texto de Sopa de Wuhan va a aparecer mucho en relación al uso de la máscara y la mascarilla, de los tapabocas, como en algunas culturas orientales es el uso tomado de una determinada forma y en las sociedades occidentales es de otra, por justamente todo lo que tiene que ver con el rostro. La hiperactividad que lo hace devenir hiperneurótico es posible en tanto quiere hacer resaltar su individualidad por sobre las masas. Es decir, usar el rostro para decir este soy yo y no soy otro. Y después también una cita acá de Han dice: el imperativo de rendimiento lo fuerza a aportar cada vez más rendimientos. De este modo nunca se alcanza un punto de reposo gratificante. El sujeto narcisista vive con una permanente sensación de carencia y de culpa. Como en último término, compite contra sí mismo, trata de superarse hasta que se derrumba. Esto del agotamiento y la medicalización, de vuelta. Insiste Han muchísimo en esto. El derrumbamiento, en tanto colapso psíquico, se denomina burnout. El burnout, síndrome del trabajador quemado, dice acá, esto es lo que de alguna forma sintetiza el problema general que tiene el sujeto de rendimiento. Trabajar hasta estar quemado. Han también retoma el concepto de homini sacri de Jojo Agamben en la trilogía de Homo Sacer, pero dice este homini sacri con la particularidad de ser inaniquilable. En otras palabras, el sujeto de rendimiento es un muerto viviente, y también utiliza obviamente el concepto de Agamben de Musulmaner, y donde este sujeto de rendimiento no termina de fallecer, pero tampoco está con vida, digamos, no tiene su vitalidad, sino que por el proceso de rendimiento o por lo que tiene que ver con la medicalización se mantiene en una situación de muerto vivo en la que únicamente está programado o resulta necesario, o ese sujeto, digamos, está únicamente equilibrado o armonizado para poder producir, pero no para cumplir alguna otra función, ni siquiera en lo más humano. Cada sujeto es en sí mismo un campo de trabajo forzado, va a decir Han, y esa imagen es bastante fuerte, bastante llamativa, muy interesante. Una posible solución a esta situación, es decir, que Han no se queda únicamente en la crítica, sino que propone algún cambio, sería el retorno a una vida contemplativa en donde mirar, pensar, hablar, escribir tenga o permita un tiempo de reposo. Dice, estos son los condimentos para una cultura superior, o al menos para poder recuperar lo que teníamos de cultura, en un detenimiento al egocentrismo autista de nuestro tiempo, mediante un análisis que él hace del entretiempo como espacio de juego, como tiempo de juego, de recreación, como en alguna forma también lo que hace posible la meditación zen, pero con esta idea obviamente del jugar y del recrearse. Así que si te gustó, si te interesó, te agradezco que dejes tu comentario, tu like, que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. Agradezco nuevamente a toda la gente que está suscrita al canal, porque hemos llegado a los 1000 suscriptores, así que muy contento. También pueden dejar su comentario en Instagram, Facebook, que están los links en la caja de comentarios. Así que sin más, nos estamos viendo en el próximo video acá en Filosofía en Marcha. Muchas gracias.